Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Mónica Unco, pertenezco a la Secretaría de Turismo de Villa Langostura y vamos a dar comienzo a la capacitación que hemos denominado Experiencia BLA, en la cual vamos a recorrer diferentes temas que tienen que ver con nuestro patrimonio turístico, nuestros atractivos, de manera que podamos brindar una herramienta más, un espacio más donde aquellos que se dedican a el turismo y que están en contacto directo con la actividad turística puedan acceder para ir capacitándose en forma permanente y en el ritmo que les quede más conveniente. Vamos a comenzar ahora con lo que se refiere al patrimonio turístico y la historia de Villa Langostura y toda la zona, que es uno de los temas fundamentales para conocer eh, acerca de Villa Langostura, de nuestros orígenes y por qué somos quienes somos. Acá Así, estamos compartiendo la pantalla con lo que será la organización del tema de patrimonio turístico e historia. Vamos a comenzar contándoles que, bueno, como les decía, el tema del patrimonio, de valorar nuestras raíces, es algo fundamental que la gente busca conocer, más allá de que obviamente que sin dudas todo lo que es la naturaleza, nuestros paisajes, las actividades que podemos hacer en Villa Langostura, sigue siendo y va a ser siempre el principal atractivo de la visita a nuestra localidad. La gente, los visitantes, por ser humano, tenemos todos esa condición que cuando vamos a algún lugar a visitarlo, queremos conocer acerca de nuestra historia, de la historia de los pobladores, a qué se dedican, cuál es la cultura. Es importante. Y Villa Langostura, como todo lugar, tiene su historia, que está enlazada con la historia de la zona que comenzó hace muchísimos años, desde que se ha descubierto que existían seres humanos y que ha habido poblamiento en esta zona del mundo. Por eso es que es importante conocerlo, no solamente justamente para que quienes vienen lo conozcan, sino que todos aquellos que nos dedicamos al turismo directamente o que vivimos en un lugar turístico, debemos conocer nuestra historia para nosotros mismos, para saber dónde estamos plantados, para saber por qué somos quienes somos y cómo es que llegamos a ser este centro turístico que resulta tan atractivo para cada vez para más gente, más visitantes y que, vuelvo a repetir, si bien el principal atractivo es nuestro entorno, es muy importante valorar y conocer la historia de quienes nos antecedieron y todo lo que le quisieron y lo que sucedió en la zona como para valorar incluso justamente lo que tenemos. El curso de Historia y de Patrimonio va a estar orientado en principio en tres aspectos, digamos. Historia de Villa Langostura en general, conocer un poco, digamos, cómo se fueron dando los acontecimientos, acerca de cuál es el patrimonio que hoy tenemos y disponemos que podemos mostrar, y también tener un pantallazo de cuáles son las manifestaciones culturales actuales en Villa Langostura, porque la cultura y el patrimonio no es solamente lo que pasó hace muchísimos años, sino que la cultura se va creando y generando día a día. Nosotros somos parte de la cultura. Por eso es que a veces se hace difícil identificar o valorar, porque es como que lo tenemos acá todos los días, pero bueno, no, para la persona que viene a visitarnos, lo que para nosotros es algo diario, para los demás
resulta de interés. Así que estos van a ser los tres ejes. Em, Vamos a tener en el primer encuentro una presentación de la propuesta y un esquema de las etapas históricas. Y después vamos a ir viendo en cada encuentro estas diferentes etapas, que son etapas genéricas que por determinados acontecimientos podemos diferenciarlas, pero obviamente que la historia es un continuo. Y es muy importante, digamos, aclarar, me importa, me resulta muy importante aclarar que em, cuando uno habla de historia, cuando uno habla de historia, eh, hay que tener en cuenta que lo que uno cuenta, lo que uno relata, lo que yo les voy a transmitir, es los acontecimientos que van a estar ordenados en base a un esquema cronológico, eh, pero que son acontecimientos que fuimos conociendo. Digo fuimos porque no soy la única que habla del patrimonio y que conoce el patrimonio. Esto ha sido una construcción, la historia de Villa Langostura ha sido una construcción en la que en la que han participado y siguen participando muchísima gente de la comunidad. Muchos de ellos ya han partido, pero han dejado, hemos tenido el privilegio de conocer a gente como por ejemplo Conrad Meyer, que era un entusiasta de mantener su historia de familia y su historia de toda la zona. Estamos hablando de Valmigiana, por ejemplo, un historiador referente de Bariloche que ha hecho un gran aporte en un montón de trabajos y de investigaciones que nos han permitido a quienes nos estamos dedicando a esto ahora tener información y otros libros editados de diferente índole. El punto es que más allá del esquema y el relato, porque uno no puede evitar el relato de las cosas, sí quiero dejar bien en claro que uno no tiene toda la verdad y que son miradas, y que las miradas son respetables todas porque cuando em, uno escucha a diferentes protagonistas de un hecho, em, no es que uno tenga más verdad que el otro, sino que hay que entender que de la misma situación, dos personas la pueden vivir y de hecho la viven de diferente manera. Sin ir más lejos, en este momento yo estoy grabando esta clase y quienes lo esté escuchando, en el momento que lo vaya a escuchar, eh, va a recibir esa información que yo estoy transmitiendo de una manera quizá muy distinta a la que yo la estoy tratando de compartir. ¿Por qué? Porque lo que yo cuento y de la manera que lo cuento va a estar influenciado por mis vivencias, por la situación en la que le esté contando ahora, por todo lo que haya aprendido o escuchado o leído. Y a su vez la otra persona que esté escuchando esto que estoy relatando, seguramente su influencia y lo que vaya a captar de esta información que uno transmite esté influida por su propia experiencia, su propia ideología, su propia mirada de las cosas. Por lo tanto, del mismo modo que cuando uno transmite algo, sabe que la persona que lo escuche lo va a procesar en función de toda su historia. Del mismo modo, cuando uno habla de etapas históricas y habla pasó esto, pasó lo otro, no son verdades absolutas, sino que son como para entender y para tratar de manera objetiva de ordenar los acontecimientos, sabiendo que diferentes protagonistas lo han vivido de otra manera o la gente que hoy estamos de alguna manera transmitiendo la historia en función de las fuentes y de las vivencias que haya tenido,
puede tener otra mirada de los mismos acontecimientos. Así que eso me parece fundamental aclararlo, porque nadie tiene verdades absolutas. Sí, son fidedignas y toda la información que les voy a transmitir tiene una referencia, ya sea por libros o por entrevistas que a lo largo de muchos años se han ido haciendo acá en Villa Langostura. Así que eso me parece fundamental aclararlo, cuál es el enfoque de este curso que va a estar en diferentes partes. Este enfoque, como les decía, que trata de ser objetivo, de esquematizar para que de manera que quienes accedan a esta información justamente tengan como una idea general y que cuando lean un libro o tengan una referencia o hablen con alguien, esa información que vayan sumando, que tengan, la podamos ubicar en un contexto. Esa es un poco la idea, en un esquema, en una etapa, en un entender cuáles eran los procesos que estaban surgiendo en esa etapa y por qué pasó las cosas que pasaron. Con el respeto de la mirada y de la vivencia que cada uno tenga de estos acontecimientos, ya sea porque los haya protagonizado o porque haya sido o los haya conocido por diferentes protagonistas de ese acontecimiento. Em, con respecto a las condiciones, esto está relacionado con esto que les quiero manifestar, que cuando uno transmite la historia, ya sea directamente como guía de turismo o cuando uno está en la recepción de un hotel o en la recepción de la Secretaría de Turismo o es prestador de servicio y la gente le pregunta acerca de la historia. Hay cosas que hay que tener como condiciones, como requisitos, como lineamientos fundamentales. En primer lugar, hay que ser muy responsable con lo que se dice, porque uno nunca sabe del todo a quién tiene enfrente. O sea, no nos olvidemos que esta información nosotros básicamente la vamos a transmitir a quienes, a turistas que van a venir una vez o ya han venido. Y tienen, esos turistas también tienen una idea de la historia en general y también pueden tener o no más o menos historia de nuestra zona o indudablemente todos tenemos nuestro marco ideológico. Eso es inevitable. Entonces hay que ser muy responsable cuando uno transmite las cosas y no faltar a la verdad, pero y además ser objetivo y todo lo que uno diga tiene que tener un fundamento. No digo que estén con todos los libros que leyeron encima cada vez que van a hablar de la historia, pero sí tener una referencia o indicarle a la persona a dónde se pueden referir para ampliar del tema que estén abordando. La información tiene que ser fehaciente, tiene que ser verdadera, indudablemente, tiene que tener fuentes. Después, a ver, volvemos a lo mismo. Lo que uno transmite es lo que otros cuentan, que no nos tenemos que olvidar que siempre hay un sesgo de la vivencia de cada persona que transmite las cosas. Vuelvo, eso lo voy a insistir siempre, porque me parece que es muy importante recalcarlo y dejarlo bien claro. Tenemos que lograr ser sintéticos, porque la historia, a ver, personalmente tengo 36 años de profesión, prácticamente desde que comencé la universidad, soy licenciada en turismo de la Universidad del Comahue. He estado, la vida profesional y propia me ha llevado a que em, vaya profundizando en todo lo que es el tema del patrimonio, de la cultura, del valor patrimonial de la historia. Hace muchísimos años que vengo leyendo, que vengo haciendo entrevistas y siempre aparecen cosas nuevas. O sea que si es por información, podemos tener un montón de información. Lo que uno tiene que lograr, toda esa información en el poco tiempo que uno tiene en contacto con el turista, que sea sintética y lograr que tenga una coherencia, de manera que la persona cuando se vaya en ese poco tiempo logre tener una idea de
de qué fue lo que pasó o por qué es importante un lugar o un edificio, ¿sí? O por qué ese tal acontecimiento, tal lugar termina influyendo en lo que hoy somos, ¿sí? Es fundamental que sea amena, porque no nos tenemos que olvidar que el turista viene, quiere conocer, pero también quiere disfrutar. No tenemos que dar una clase de historia, no, no es la idea de una clase de historia. Sí que entiendan el contexto, complementar, enriquecer, ponerle valor agregado a estar en un lugar con algo de historia. Y tiene que ser didáctico, o sea que en ese poco tiempo, en forma sintética y amena, la persona tiene que darle algo, tiene que ser didáctico, o sea, explicarlo en términos que la persona la pueda entender, ¿cierto? Eso es fundamental. Em, es muy importante cuando uno habla de historia entender los paradigmas de cada época. ¿Qué es el paradigma? El concepto de paradigma, que es un concepto que deriva del griego paradigma, ¿sí? Es la etimología. Y se utiliza en la vida cotidiana como un sinónimo de ejemplo o para hacer referencia a algo que se toma como modelo. Entonces hay un determinado paradigma, determinadas en lo que es la historia, la sociedad, hay como determinado conjunto de ideas que son directrices de determinados acontecimientos, determinadas formas de actuar, determinadas decisiones, determinados intereses, objetivos que en un determinado tiempo una comunidad, una sociedad eh, tiene como referencia, ¿no es cierto? Este término paradigma, a partir de la década del 60, comenzó a aplicarse a la parte social, ¿cierto? Y entonces se lo toma como, hablemos de paradigma como un modelo o como un patrón que rige, ¿sí? Una determinada época. Entonces es muy importante tener en cuenta cuando uno habla de historia, no juzgar, juzgar no puede juzgar, pero sí tratar de entender o de entrar en la cabeza de la gente o de la sociedad de ese momento, tratando de entender cómo era que pensaban o cuáles eran los intereses, cuáles eran los valores, cuáles eran las necesidades de ese momento que los llevaba a tomar una u otra decisión. Y con herramientas con las que tenían y de la forma mejor que podían hacerlo con lo que tenían, porque es así. Por eso no se puede juzgar. Otros elementos importantes o premisas, diría yo, que es muy importante tener en cuenta al momento de previas para entender la historia, es muy importante partir de la base de que el ser humano es territorial, más allá de la cultura. Con esto, ¿qué queremos decir? Que hay cosas que trascienden a la cultura. El ser humano busca, digamos, podemos definir que el ser humano es territorial porque siempre a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha habido conquistados, conquistadores, y la lucha por el territorio puede ser literal o simbólica. El hombre siempre está luchando por su territorio. Simbólico puede ser, bueno, este escritorio es mío, este lado de la cama donde yo duermo es mía, esta almohada es mía, pero también territorial físicamente, bueno, cuando determinamos los límites físicos de un lado, y esos territorios simbólicos o reales, concretos, son las que han generado estos enfrentamientos de diferentes grupos humanos. Con esto quiere decir que lo que haya pasado y lo que veamos que haya pasado en Patagonia, en nuestra zona, no es diferente a lo que haya pasado a lo largo del mundo. Hay motivaciones, por ahí la motivación es diferente, pero el mecanismo de motivación o de tener razón o de justificación de determinados actos son humanos y si uno se pone a ver a lo largo de la historia se da cuenta que estas cuestiones se repiten. ¿Por qué? Porque el ser humano es territorial. A mí me gusta definir un poco que la historia es un poco la historia del hombre y la lucha por su territorio. Así podemos definir la historia de la humanidad. El territorio puede ser religioso, puede ser político, puede ser por intereses
producción de recursos naturales, ideologías, pero siempre hay una territorialidad por la cual se lucha, ¿cierto? Y es la historia de la humanidad. Entonces, tenemos que entender eso, que lo que pasó acá no es diferente a lo que haya pasado con matices en otra etapa de la historia y en otras partes del mundo, ¿sí? Un poco lo que les decía recién en lo que estábamos hablando, esto de que los acontecimientos históricos son objetivos, pero las vivencias de los mismos son subjetivas. Entonces es muy importante tener en cuenta eso y respetar ese tema, ¿sí? Eh, ¿Para qué nos sirve conocer la historia? Bueno, la historia nos sirve, o la intención de conocer esto es para que nos tiene que servir para una mejor convivencia entre quienes compartimos este espacio en forma contemporánea, ¿no es cierto? Eso es, para mí es fundamental y me interesa que quede claro esto de por qué estamos hablando de la historia y el enfoque que uno le va a dar. Puede pasar que cosas que yo les cuente en función de mis experiencias o de las fuentes de donde yo he recabado información, puede pasar que ustedes tengan otra información que la rebata, que diga que no es así, más adelante puede pasar, o que la complemente. Uno tiene que estar abierto a eso, y es válido. Bien, vamos a comenzar entonces un poco viendo cuál es el territorio físico que va a abarcar nuestro enfoque, nuestro relato, cuál es la zona, cuando hablamos de historia y patrimonio de la zona, cuál es la zona a la que nos vamos a referir. Nos vamos a referir a la zona de la Patagonia, esto que en esta foto está en rojo, que es un mapa antiguo donde se considera la Patagonia, este territorio indómito, tan misterioso, que ha traído a tantos personas a lo largo de miles y miles de años. En este caso estamos hablando justamente de la Patagonia, abarcando lo que hoy es el territorio argentino y lo que es el territorio chileno. Podemos hablar entonces de la historia de la zona, vamos a dividir en varias etapas, como les dije, con la idea de poder entender los contextos y estos paradigmas. La primera es la etapa indígena, que viene desde hace 10.000 años aproximadamente, que es los registros más antiguos de presencia humana en la zona, identificados en la cueva Traful, que está acá cerca, de 10.000 años más o menos hasta la llegada del conquistador, ¿sí? Y todos los que han ido llegando a este territorio y han interactuado con los indígenas. Después hablamos después de la conquista del desierto, de la denominada conquista del desierto ya en territorio argentino. Vamos a abordar una segunda etapa, que es la etapa de la colonia agropastoril. Después, en el 34 se crean parques nacionales. Los parques nacionales marcan otra nueva etapa en esta zona, con otro contexto. Em, y esta etapa, digamos, la influencia de la forma de manejarnos, más allá de que hubieron otros acontecimientos que ya los vamos a ir viendo. En cada una de las etapas vamos a ir desglosando diferentes, a su vez, etapas. Em, Podemos hablar que en el 94, cuando llegó el asfalto y el gas, que son dos servicios fundamentales, que hicieron un cambio en Villa Langostura, podemos hablar de una
etapa que abarca hasta nuestra actualidad, que es cuando comenzamos a desarrollarnos en forma ya con un turismo masivo y más organizado, que es la que vivenciamos hasta nuestros días. En un próximo encuentro vamos a ir desarrollando cada una de estas etapas y conociendo un poco más a sus personajes y los hechos que acontecieron.